que es con respecto al caso de estudio caso de estudio 2, que hace Sí, referencia a determinar la potencia de una bomba a través de un lecho de arena. Aquí el objetivo del problema era que se incorpore dentro de la ecuación de balance de energía la caída de presión del lecho, ¿sí? De hecho, usted la debían calcular allí, que lo veo, ¿sí? La caída de presión del lecho, recuerden que si se está ablandando agua, es un lecho fijo, ¿no? Si se está regenerando, sería un lecho fluidizado. En este caso, es un lecho fijo y tienen que determinar la porosidad a partir de la esfericidad que le está dando allí, que es de 0,86. sí, Bien. Luego le dice que el caudal que va a circular, que es el caudal que circula por todo el sistema de transporte, es 10.000 litros por hora por una cañería de acero comercial de 12 pulgadas de diámetro y de cédula 40. O sea que allí había que buscar el diámetro interno de acuerdo a la cédula y la longitud le da una longitud de 3 metros. La longitud total del sistema de transporte de la cañería, ¿no? Con 2 codos de 90 y una válvula esclusa totalmente abierta. La longitud del lecho es de 25 centímetros, o sea, la longitud del lecho propiamente dicho es de 25 centímetros, y la velocidad superficial en el lecho es de 2,5 centímetros por segundo. También determina el diámetro del lecho y la eficiencia de la bomba. Bueno, acá usted calculó la caída de presión, bien, y a partir del caudal que usted tiene y el diámetro interno que estoy viendo acá que lo obtuvo de tabla, ¿no? sí, de tabla. El diámetro interno me dio 11,3. Ah, bien, perfecto. Y ahí sacaste la velocidad que estaría circulando el fluido, que en este caso es agua, por la cañería. Sí, sí. Bien, acá, como le está dando por allí hubo unas consultas también, como acá le está dando el acero comercial, tienen que hacer uso de la tabla de la rugosidad, del diámetro interno y de acuerdo al material sacan la rugosidad relativa, que es lo que usted sacó acá de tabla, rugosidad relativa, es decir, sin unidades, 0,00015. Sí, En todo caso, o les da el material para que ustedes puedan entrar a esta tabla, o lo que les puede hacer es dar la rugosidad absoluta, que ustedes se dan cuenta porque le tiene que dar en unidades. cuando, Y a cuando, se- partir de allí, cuando es absoluta, ¿cómo? profe, disculpe, cuando la rugosidad que Sí, nos dan como dato es absoluta, tiene unidades. sí, Es lo que, es lo- exactamente. Sí, y si el dato que le está dando rugosidad relativa, no. Y si le da el material, bueno, tendrá que buscar de acuerdo al diámetro de la cañería y el material, la rugosidad relativa. Bien, Y después, bueno, calcula la caída, la pérdida por fricción, dada la longitud. Lo que sí, acá, lo que yo necesito, bueno, hasta acá yo llego, ¿sí? Pero en el balance de energía yo necesito sí o sí el gráfico, ¿sí? Si yo no tengo el gráfico, no sé qué punto está tomando ni qué está haciendo. O sea, acá, bueno, estaba la caída de presión del lecho, perfecto, la velocidad que circula por la cañería, pero en el momento que ustedes me colocan la ecuación de balance de energía, ustedes me tienen que colocar dónde están los puntos. Si yo no lo veo los puntos, no puedo evaluar la ecuación de balance de energía. Eso, bueno, lo vimos también en mecánica, siempre tiene que estar el esquema. ¿Bien? Entonces, bien, esto yo le agregaría allí, Sergio, el esquema y los puntos donde está considerando punto 1 y punto 2 y el punto de referencia, ¿no? ujú, bien, Y allí usted sí, digamos acá el balance de energía, que además de cada uno de los términos, había que agregarle la caída de presión, en este caso, de nuestro lecho, dividido lo que viene a ser la densidad.
De hecho, en la evaluación les decía se debía proporcionar, digamos, la caída de presión en metros columna de agua. Entonces, una vez que ustedes obtenían esta caída de presión en Pascal, la debían dividir por la densidad y G, la gravedad. Entonces, estas unidades ya les quedaban en metro columna de agua. ¿Sí? Entonces, la idea del problema sí era efectivamente incorporar ese término de caída de presión. Y luego, bueno, sacaba la potencia de la bomba. Acá ya le marca la eficiencia que tiene, por lo tanto, al tener la eficiencia, usted puede determinar la potencia y le solicita el diámetro del lecho. Tengan en cuenta, siempre está, para el resto de los equipos también que vamos a ver, de hecho, ¿sí? El caudal volumétrico es igual a la velocidad por el área de flujo, ¿no? Esto es válido para cualquier fluido que está circulando dentro de un conducto, ya sea un conducto utilizado como cañería o un conducto como, por ejemplo, en el caso del lecho. Entonces, si yo tengo el caudal, ¿sí? El caudal volumétrico, y por otro lado tengo, ¿sí? En este caso, tengo acá el caudal volumétrico, de acá tenemos pi por diámetro al cuadrado. Acá tendría mi variable que yo quiero determinar, y esta velocidad, para este problema, a ustedes sí le está dando, que es la velocidad superficial, que es 2,5 centímetros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad superficial que está circulando el fluido por el interior del conducto, ¿no? Del conducto del lecho, pero no. Entonces acá despeja directamente el diámetro. En la evaluación lo que tenían era que esta velocidad ustedes la tenían que determinar, y la determinaban a partir de que la velocidad de operación. Ahí alguien está con el audio. A ver. La velocidad de... Sigue con el audio, ahí saco. Ahí está. La velocidad de operación, que la velocidad superficial, era un porcentaje de la velocidad del inicio de la fluidización. Entonces ustedes debían calcular esta velocidad y agregarle multiplicarle el porcentaje y obtenían su velocidad. Dada esa velocidad, ya despejaban el diámetro que tenía el lecho. Bien, el planteo estaría bien allí, Sergio, así que por la consulta que tenía. Y después también, acá viendo esta. Profe, los resultados le dan así más o menos también. No lo pude corregir a los resultados porque recién lo estoy viendo, pero sí acabo de ver el procedimiento. Y el procedimiento es correcto. Tendría que ver por allí el cálculo de, por ejemplo, si hay algún tema con la porosidad, pero el procedimiento está bien. Bien, bueno, gracias. Bien, acá me decía Belinda, y también me estaba preguntando justamente Sara con respecto a las áreas de transferencia de calor en los intercambiadores de calor. Recuerden que si en el depósito hay un intercambiador de calor, ¿sí? Ya sea un intercambiador de calor de coraza tubo o un intercambiador, o hay horquillas para armar un intercambiador de doble tubo, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen allí es un área disponible, ¿sí? Porque ya tienen los tubos o ya tienen el intercambiador de coraza y tubo. Entonces una vez que ustedes ya tienen el intercambiador de coraza y tubo, esa área que están trabajando es el área disponible, ¿sí? Porque la tienen disponible, ya sea en el almacén, está el intercambiador, ¿bien? Entonces ustedes a esa área disponible la pueden determinar porque está el intercambiador. Ustedes saben cuántos tubos tiene, le va a decir el número de tubo,
¿sí? Como está el intercambiador, saben las características que tienen los tubos, por lo tanto, saben el área de transferencia de calor que tiene por unidad, por pie de longitud de tubo, ¿sí? Entonces tenemos el número de tubos, el área, ¿qué más estaría faltando acá? ¿Qué otra variable? La longitud de los tubos, ¿no? La longitud de los tubos. Como ya está el intercambiador, entonces yo tengo todos estos datos, número de tubo, longitud del tubo, y tengo, de acuerdo a la tabla, el área de transferencia de calor por pie, por longitud de tubo, por pie lineal de longitud de tubo. Entonces, si el intercambiador está, ustedes ya tienen esta área disponible. Por otra parte, ustedes tienen la ecuación de Fourier, ¿sí? En esa ecuación de Fourier ustedes tienen que es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor. Esta siempre va a ser un área de transferencia de calor. Después se le pone esto que es disponible, etcétera, pero delta de t medio logarítmico por este factor ft, ¿no? Bien, entonces esta área es el área que yo voy a necesitar para lograr mi proceso. O sea, si yo quiero elevar la temperatura hasta un determinado valor o bajar la temperatura hasta un determinado valor de un fluido, entonces yo ocupo esta ecuación y acá me dice, bueno, necesita tanta área de transferencia de calor. Tanta área de transferencia de calor. Entonces, si usted necesita 102 pies cuadrados de área de transferencia de calor y este intercambiador que se encuentra en el depósito, ¿sí? Usted hizo el área disponible y esa área disponible le da de 110 pies cuadrados. Bien, entonces usted va a poder decir que si lo va a poder utilizar, por ejemplo, si fuese de la pregunta, si lo puedo utilizar o no ese intercambiador, si lo va a poder utilizar, tiene un sobredimensionamiento, pero lo va a poder utilizar. Entonces, acá el área de transferencia de calor que usted saca con la ecuación de Fourier tiene que ser menor que el área que tiene el intercambiador de calor que tiene en depósito, ¿sí? Si es menor, entonces si es 10 pies cuadrados, usted dice que no, el pequeño intercambiador que tiene en el depósito no le sirve. Esa yo les decía que es una manera de hacer uso de esta expresión, que es la ecuación de Fourier, y la otra es específicamente el diseño. Cuando ustedes van a diseño, lo que ustedes hacen es primero sacar esta área de transferencia de calor. Bueno, necesito 110, 102 pie cuadrado. ¿Bien? 102 pie cuadrado. Necesito eso. ¿Bien? Y lo que yo tengo que hacer ahí, y de nuevo proponer un intercambio de calor. Entonces ahí vuelvo con esta área. Propongo un intercambiador de calor, ¿recuerdan? Un intercambiador de calor y de ahí también puedo sacar el área disponible. Propongo un intercambiador de calor. Recuerdan que tenían que igualar las velocidades máxicas y para eso ya tengo que proponer el intercambiador de calor. Propongo y vuelvo a sacar un área disponible. Si cumple con esta área de calor, sigo el procedimiento. Si no, tengo que elegir otro intercambiador de calor. Y la tercera forma de utilizar esta expresión es cuando el intercambio. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último? No, les decía acá que la segunda forma de hacer uso de esta expresión, que es la expresión de Fourier, es el diseño. En realidad por allí el diseño es lo primero y después la verificación lo segundo. Y la tercera también es otro punto de verificación. Pero en el caso de diseño ustedes llegan hasta acá. Bien, sacan esa área y lo que tienen que hacer después es proponer un intercambiador de calor. Es decir, cuántos tubos, cuánto es el diámetro de la coraza, etcétera. ¿Se acuerdan que vimos nosotros con las tablas? Bueno, proponen. Y si esa área disponible le da
nuevamente 110 pie cuadrado. Entonces ustedes dicen, sí, me va a servir lo que estoy proponiendo, sigo con el diseño. ¿Sí? Y sigo con lo que viene a ser las caídas de presión. Y la tercera manera de hacer uso de esta expresión es cuando ya yo tengo las corrientes circulando. Si yo tengo las corrientes circulando, quiero saber cómo está el intercambiador de calor. O sea, quiero saber cómo está este UD. Entonces, yo ya tengo las corrientes que están circulando. Yo ya tengo esto, el delta de T medio logarítmico, puedo sacar esto. Si ya están las corrientes circulando, yo ya tengo el área de transferencia de calor, tengo el calor y voy a tener este UD, que sería el UD disponible, ¿no? Con ese UD disponible, ustedes tienen que calcular el RD. Recuerden que 1 sobre UD, esto ya lo teníamos, es igual a 1 sobre UC más el RD total, ¿no? Entonces, este UC, y acá tiene el UD. Ustedes ya determinaron el UD, despejan el RD, y ese RD que ustedes obtienen, recuerden que disponible tiene que ser mayor que el RD que están dándome en las tablas, ¿sí? Que le dé el proveedor, el que le dé las tablas. Ese sería el tercer caso. Profe, en lo último justo se le escuchó ¿Puede bajito. repetir de nuevo? Se cortó el audio. Ah, bien, les decía allí que una vez que tienen el UD disponible, reemplazan acá en esta expresión y sacan el RD. Con ese RD que ya es disponible, ustedes recuerden que cuando ya tienen el intercambiador, ya es de alguna manera disponible, ¿no? El RD disponible tiene que ser mayor que el RD requerido o el RD del proveedor. Entonces, acá respondiendo a la consulta de Belinda es sí. No, bueno, no. ¿Dónde? Y a usted también, Sara, que estaba consultando allí, que esta área de transferencia de calor, ¿sí? Tiene que ser menor que el área que usted tenga disponible, ya sea porque es este intercambiador que está en almacén o este intercambiador que usted está proponiendo, ¿sí? Profe, ¿ese UD disponible lo Bien. saca con el área disponible o con el área de transferencia de calor? No, sería, en este caso cambia, claro, sería con el área, no, porque usted no tiene, sería con el área disponible, porque ya está el intercambiador de calor funcionando. Ah, bien, perfecto. ¿Y el RD Bueno, requerido, dónde lo saco, profe? de la tabla, Ah, bien. de las tablas. Bien, acá tengo otra consulta. Profe, una consulta. Sí. El A', si solamente me dice el diámetro del tubo, ahí solamente saco en la tabla del diámetro nominal, ¿no? Y cédula 40 nomás, ¿no? No, no, no. Este es el área de transferencia de calor que me da por pie de longitud de tubo. ¿Sí? Esto tiene que entrar Claro, con claro. el caso que ingrese con BWG, tiene que ingresar con el diámetro externo y con el BWG. Y en el caso que tenga IPS, que sería la otra manera de la estandarización de los tubos, usted tiene que ingresar con la cédula y cuál más. La cédula y el diámetro nominal. Dependiendo de qué tubos tengas, generalmente los intercambiadores de coraza y tubo están con esta normativa, BWG, ¿sí? Pero se puede utilizar esta, que es la de la IPS. Profe, Ah, bien, una bien, duda gracias. ahí tengo una duda ahí con el área, con el Sí, área con la palabrita, más bien con el diseño. sí, es Por ejemplo, lo que acabo de explicar. Lo que acabo de explicar, que tengan en cuenta que si ustedes tienen un intercambiador de calor ya establecido, van a tener un área disponible.
La que sacan de acá de la ecuación de Fourier es su área de transferencia de calor que ustedes necesitan. No se centren en el nombre específico, céntrense en lo que para qué les sirve, porque si no se van a marear, eso es lo que yo les digo, porque como venimos de un NPCH disponible y de un NPCH requerido, lo importante es saber quién es el NPCH requerido y quién es el disponible. Ustedes saben que si usted tiene que hacer el NPCH de un sistema de bombeo y ya está el sistema, ¿sí? Ese NPCH que ustedes determinen con la ecuación tiene que ser mayor al NPCH que les diga el fabricante. Entonces, a partir de allí, no se van a olvidar si es requerido, si es disponible, ni nada. ¿Sí? Usted tiene que saber que si ustedes tienen un diseño y tienen establecido cómo está el diagrama de flujo, ustedes pueden sacar un NPCH allí. Y lo tienen que comparar con el que le da el proveedor. Y ese NPCH que ustedes sacan del sistema tiene que ser mayor. Lo mismo acá. Ustedes si tienen el intercambiador de calor, tienen un área de transferencia de calor, que es un área, diríamos, disponible, pero ustedes tienen esa área de transferencia de calor, todas van a ser áreas de transferencia de calor, ¿sí? Pero bueno, se le da el nombre de disponible. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el intercambiador de calor ahí en almacenes, pueden saber el número de tubo, qué normativa tiene, y pueden sacar esa área de transferencia de calor, que se denomina área disponible. Pero ustedes tienen que saber que es un área que ustedes la tienen allí porque está el intercambiador, no porque es disponible. A eso, por ahí quiero que lo interpreten de esa manera, ¿sí? Y otra cuestión es acá la ecuación de Fourier, ¿sí? Que es una ecuación que les dice, necesita tal área. Y ahora, ¿cómo la va a poner usted? Puede ser un intercambiador de coraza y tubo, un intercambiador de doble tubo, ¿sí? Y va a tener que proponer alguno de esos intercambiadores y determinar esa área. Cuando usted propone el intercambiador de calor, ese intercambiador de calor tiene que tener dimensiones. Entonces usted ya va a poder sacar acá esa área disponible y la va a tener que comparar con la ecuación de Fourier. Profe, Sí, ahí le digo, Sara. Sí, profe, sí, estoy escuchando atentamente. Sí, gracias. Bien, entonces no se centre, porque después cuando tengan en la evaluación, te van a estar, ¿y cuál es el área disponible? ¿Cuál es el área requerida? ¿Y cuál es el área calculada? O sea, son nombres que se le, en realidad usted tiene que saber qué es lo que están haciendo, ¿sí? Más allá que le diga disponible, requerida, porque a veces se intercambia. Por ejemplo, hace rato Malco creo que consultó y me dijo, bueno, ¿qué área tengo por ahí? Y si ya tiene el intercambiador de calor, bueno, esta será el área disponible, porque ya lo tiene usted el intercambiador. ¿Sí? Entonces, fíjese que acá esta área de transferencia de calor, que puede ser requerida, si usted le quiere dar el nombre, después se vuelve disponible. Entonces, por eso es que no quiero centrarles en los conceptos así. Bien, allí está por preguntar. No sé quién estaba. yo, profe, en el caso de un Sí, Belén. intercambiador doble tubo, ¿cómo sería la disponible? ¿Y cómo es el área disponible en el de doble tubo? A prima por el número de tubos por la longitud del tubo. Pero ¿y dónde están los números de horquilla? Porque ahí tengo que tener el número de horquilla. Recuerden que allí hablamos de los números de horquilla. Entonces, allí le estaría faltando el número de horquilla en su área. Si usted quiere sacar el área de transferencia de calor, bien, tendría que incorporar el número de horquilla. En este caso no, porque no teníamos número de horquilla. Acá están todos los tubos que están colocados dentro de la coraza. En cambio, el otro sí tiene la U, que es la horquilla, ¿bien? En el intercambiador de doble tubo. Profe, ¿qué tal? Buen día. Para Hola, esa Ana. área disponible de cuando teníamos el intercambiador de calor ay, se me fue, el de doble tubo, yo tenía anotado en un momento en un apunte que teníamos la multiplicación por el número de horquillas y tomábamos como número de horquilla 1.
¿Está mal o ahí tengo alguna confusión en lo que Para tenía este anotado? intercambiador de calor, para este intercambiador de calor no hay número de horquilla. Para el de No, coraza y no, no, tubo. no. Claro, claro, sí, obvio. Si tuviéramos un intercambiador de calor de doble tubo, ¿el número de horquillas Ah, es bien, ese depende que del me estás número de dando? horquillas. No es Ah, uno, depende. ¿Se acuerdan que ustedes sacaron en uno de los problemas 6 horquillas? ¿Sí? sí, 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 Entonces, sí. ustedes allí el número de horquillas tienen que poner 6 horquillas. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Allí pueden hacer lo mismo, nada más que tienen el número de horquillas, que no se tienen que olvidar. Bien, acá tenía unas consultas que me habías enviado. Sí, Bueno, sí, sí. a ver, respondo algunas y ahí dejo para que los chicos también consulten acá. Bien, es con respecto al trabajo de la bomba. Bueno, esto recuerden que nosotros aplicamos la ecuación de balance de energía y esta ecuación de balance de energía tenía en cuenta la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética y después nosotros le incorporábamos debido a la fricción y más todo lo que tenga, ¿sí? Si tengo un lecho, si tengo un intercambiador de calor, tengo que incorporarlo. Y recuerden acá que si les da ya esta expresión, ¿sí? Es una expresión específicamente para sistemas ya de transporte. Entonces acá usted les da 15 kilowatts. Vamos a decir que ya está multiplicado por la, bueno, no pongamos que 15 kilowatts, lo voy a llamar, metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces lo que ustedes allí pueden decir es que sí van a necesitar un sistema de bombeo. O sea, una bomba, porque le está dando positivo. ¿Bien? Caso de que le dé negativo el requerimiento de energía, o sea, no es necesario una bomba. Que está al revés, ¿no? De lo que nosotros habíamos visto en mecánica, por allí ahí va la consulta, que nosotros habíamos visto, pero este es con la otra expresión que tiene los demás términos. Y acá decíamos que si nos da negativo, si requeríamos bomba. ¿Sí? Entonces acá estamos trabajando con otra expresión donde ya directamente es específica para el sistema de transporte, entonces si no da positivo es porque sí requiere bomba. Entonces, para que tengan en cuenta las diferentes ecuaciones que se utilizan. Y después el NPCH, me dice cálculo del NPCH, bueno, hay varios que me hicieron consulta del NPCH y tampoco me mostraban el sistema de referencia. Para el NPCH siempre tienen que presentar el sistema en donde están trabajando y los puntos donde están trabajando. ¿Sí? Entonces, eso hacía de que nuevamente coloquen los puntos donde, no sé, donde ustedes quieran, y yo no lo veía, o sea, si yo no veo, siempre que trabajen con este balance, tienen que saber dónde está posicionado el punto 1 y dónde está el punto 2, dónde ustedes están colocando el punto. Y lo mismo que en PCH, ¿sí? Tienen que colocar dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2. ¿Y qué pasaba? En este caso, uno de los puntos para calcular NPCH, porque es lo que nosotros queremos determinar, estaba en el ojo de la bomba, o sea que eso yo no lo podía cambiar. ¿Sí? El punto estaba en el ingreso a la bomba, y eso no lo podía cambiar, o sea, yo, ya sea mi punto 1 o mi punto 2. ¿Bien? Lo que sí podía tener en cuenta era mi sistema de... Acá, recuerden que acá yo lo ponía igual a 0, pero para el NPCH. Después en otros... En la ecuación de balance de energía, en otros puntos ustedes podían elegir, o ustedes pueden elegir. En este caso, el ojo de para el NPCH es el ojo de la bomba. Y de allí tienen que ver si el tanque está acá o está por debajo del nivel del ojo de la bomba para que sea positivo, o sea, negativo el Z. Para eso lo tienen que graficar para que se pueda ver eso. Bien.
Entonces allí, Ana, Profe, Sí, profe, voy anotando, Claro. pero sí, 10. bien. Bueno, sí, ¿me decías ahí, Natalia? profe, usted me hizo la observación de que yo había calculado el NPSH del sistema y no de la bomba. ¿Cómo es eso? Bueno, claro, el NPSH del sistema es el que vos tenés en tu sistema de transporte. ¿Sí? Si acá hay, si el sistema es un sistema donde tenemos un fluido que está dentro de un tanque y está siendo bombeado a través de un equipo y se va hacia otro sector y el otro tanque tiene una determinada altura, bueno, sepan disculpar allí, pero bueno, se interpreta. ¿Bien? Entonces, esto es tu sistema de transporte simple, pero es tu sistema de transporte, bueno, con todas las válvulas que requiere, ¿no? Vos allí sacás un NPSH de tu sistema, o si lo querés llamar disponible, lo llamás, pero es tu NPSH. Tu NPSH, voy a buscar la gomita, ahí. El NPSH de tu sistema. Ese es el NPSH de tu sistema. ¿Por qué? Porque vos acá vas a hacer referencia al ojo de la bomba y vas a calcular cuánto es este WF de succión, bien, cuánto es este nivel que tenés acá de líquido, cuál es la presión de vapor de tu líquido, etc. Eso es del sistema, si vos lo querés llamar sistema, o es el disponible, el que vos tenés en tu sistema de transporte. Y por otro lado, vos tenés un NPSH de la bomba, y eso lo tenés que obtener de las gráficas, que te da el fabricante. Entonces, esto es de tu sistema, o es lo puedes llamar si querés disponible. Pero por otro lado, vos tenés el NPSH de la bomba, o el que te da el fabricante, y eso se saca de la gráfica de bomba. ¿Bien? Profe, en la gráfica de la bomba, el NPSH me daba 4. ¿Ese valor era nada más? No, sí, no recuerdo ahora, pero lo tienen que ver de gráfica. Yo te decía que te hice esta corrección es porque muchos calcularon esto y no se les solicitaba el NPSH del sistema o disponible. Se solicitaba el NPSH de la bomba y del fabricante. Es por eso que pues, sigo recalcando el tema de que no se queden con los nombres, porque después van a la evaluación y lo primero que calculan es esto y no se les pedía hacer eso, se les pedía el NPSH de la bomba. Bien. ¿Allí otras consultas, chicos? Tengo problemas yo con los nombres. Por ejemplo, si tenemos, usted nos da el enunciado todo y nos dice que tenemos que calcular claro, la velocidad del sistema de descarga, pero con área de descarga, pero tenemos una velocidad de diseño. ¿Qué significa esa? Yo interpreto Voy a que tratar la de velocidad interpretarte lo que yo les decía acá en sistema de transporte. Recuerden, en el sistema en cualquiera en general de todos los procedimientos que nosotros estamos tomando para hacer diseño, ¿sí? O verificación, que son los problemas que trabajamos, ¿sí? Resulta que nosotros tenemos siempre el caudal másico volumétrico con el que vamos a trabajar, ya sea para ablandar agua, para transportar un fluido, para evaporar una solución. Generalmente esto nosotros lo tenemos de datos, ¿sí? Ahora, si yo no tengo el sistema de transporte, pues yo sé que el fluido tiene que ir desde un punto 1 a un punto 2, ¿sí? Solamente tengo diríamos, las zonas, de la zona 1 a la zona 2, y yo tengo que diseñar, entonces yo tengo que diseñar desde el tanque, dónde van a estar los tanques, de qué, o sea, todo, de qué material,
y también tengo que diseñar los diámetros de la cañería. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que decidir cuál va a ser el diámetro de la cañería, lo primero que siempre nos tenemos que fijar o tener presente, y en todas las operaciones, es con qué fluido estoy trabajando. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de su fluido? Y es un fluido newtoniano, no newtoniano, si es corrosivo, cómo es su punto de ebullición. ¿Sí? No es lo mismo transportar agua que transportar alcohol, entonces todos los cuidados que tengo que tener. Tengo que analizar bien el tipo de fluido. En ese momento, nosotros generalmente trabajamos con agua, algún fluido que ustedes mínimamente puedan tener conocimiento. Yo les digo a nivel general, ¿sí? Ya sea para que ustedes tengan en cuenta en el momento que estén en sitio, de que cualquier cosa que esté en la industria trabajando, ¿sí? Ya sea a nivel seguridad, tiene que ver, bueno, ¿y es inflamable o no? ¿Qué grado de inflamación tiene? Hay zonas donde va a haber mayor seguridad porque el fluido es inflamable, y va a haber otras zonas que no requieran esa seguridad o ese nivel, nivel contra incendios que tenga la planta, por ejemplo. Y usted me decía, bueno, porque está trabajando con este tipo de fluido, bien, ¿sí? Bueno, les decía acá que este caudal nosotros lo tenemos, ¿sí? Ahora, la otra cuestión que le indicaba era que habían velocidades de diseño que estaban establecidas de acuerdo al fluido, ¿sí? Y de acuerdo a la densidad, estaban en función de la densidad, que eran heurísticos, ¿sí? O sea, cuestiones que tienen que ver con la práctica y que ya se tenían como valores que podíamos comenzar nuestro diseño. Y, por ejemplo, para el agua, por ejemplo, si acá le dice la densidad desde 800, vamos a decir, a 1200 kilogramos por metro, usted puede utilizar una velocidad de diseño que va entre 1,5, ahí lo voy a borrar acá, salió mal el 1,5. El 1,5 y 2,2. Entonces, acá usted ya tiene un rango, esto es metros por segundo, y usted puede hacer un promedio y comenzar su diseño con esa velocidad. Ya teniendo esa velocidad, usted puede determinar mínimamente un diámetro interno. Al determinar ese diámetro interno, usted tiene que ver con qué normativa va a trabajar. Si trabaja con la IPS y prueba con la cédula 40, entonces se va con cédula 40, que es la más utilizada, ¿sí? O si va a utilizar otro tipo de cañería, y ve qué diámetro está más cercano. Entonces ahí vuelve a elegir de nuevo el diámetro interno y vuelve a calcular la velocidad realmente con la que va a circular con el diámetro que usted eligió. Por ejemplo, si nos dan el tipo de intercambiador, el tipo 3x2, el número 2 no nos dice que es el diámetro nominal de la tubería. No necesariamente tiene que ser el diámetro de la tubería, porque puede ser que tenga alguna reducción o algo y vaya a otro tipo de cañería. Pero si estás haciendo un diseño, capaz que lo puedes considerar, digamos, a ese diámetro, si vos ya tenés el intercambiador de calor, ¿sí? Y tenés con ese diámetro, que sirve ese diámetro para dimensionar la cañería. O sea, podemos usar tanto el dato como velocidad de diseño como el que nos da el arreglo tipo 3x2, por ejemplo. No, en general se usa o sea, cuando vos estás haciendo, haces uso de este procedimiento. ¿Bien? De diseño. Ahora, otra cuestión, claro, otra cuestión es que vos ya tengas el intercambiador de calor y bueno, y ahí veas, pero en otra situación sí podría. Por ahí llegar a considerar, pero cuando Por se hace ejemplo, diseño, si te dicen a vos, seleccione el diámetro de la cañería, entonces usted tiene que decir, bueno, voy a proponer una velocidad de diseño, y en general, si es que yo les voy a dar una tablita
si es que es distinta del agua, porque del agua ustedes ya saben que próximo tomábamos 2 metros por segundo la velocidad de diseño. Pero si les doy otro fluido, seguramente les doy una tablita para que ustedes decidan qué velocidad van a tomar de diseño. Por ejemplo, y si calculamos el valor, siempre se elige el valor mayor o menor creo que es el valor. En general se elige el superior. Generalmente se elige el superior. En general se elige el superior. Ahora, que si después vaya a costo, por eso le digo que no nos cerramos en todo, pero mínimamente sí, se elige el superior. Luego, cuando vos hagas el cálculo de costo y ves que el costo por haber elegido el superior se te va en un 30, 40% de lo que hubiera sido un inferior, y bueno, ya ahí ves, tenés que tener otros parámetros de decisión, y por ahí elegí el menor. No es que, pero a nivel que nosotros estamos, generalmente se elige el mayor. Así, chicos, ¿el resto tiene consultas? Sí, Carla. profe. Sí, Una Malcu. consulta de lo anterior, cuando sacábamos el factor de obstrucción disponible, y si ese factor es mayor que el requerido que sacamos de tabla, ¿qué significaba? ¿Factor de fricción o el RD? No, el RD, el de obstrucción. Ah, el RD. Sí. Bien, recuerden acá que si ustedes, el RD que tienen de su sistema, o sea, que están dando ya, ¿sí? Que le vamos a decir que el disponible, tiene que ser mayor que el RD que ustedes tengan del proveedor o que tengan de las tablas, quiere decir que todavía está funcionando bien. Pero si es menor, entonces no. Porque recuerden que esto era para un año de operación. Entonces yo tengo que cumplir con esto, porque es lo que me garantiza de que esté bien, esté limpio el intercambiador de calor. Pero seguramente que si yo estoy verificando para ver si está sucio, seguramente capaz que me da menor. Sí, porque al principio, ¿sí? el RD siempre tiene que ser mayor, medida mucho mayor, ¿no? A medida que se va ensuciando, obviamente que ya se va a ir acercando a este RD, que es el que tienen de tabla o el que tienen del proveedor. Profe, y ese RD disponible es propio, ¿no?, del intercambiador de calor. Claro, el que está funcionando, sí. Profe, y en la tabla, ¿en qué unidades se encuentra el RD? O sea, hay una tabla de factor de obstrucción. Está en unidades inglés, BTU. El que es H por pi cuadrado sobre delta de F sobre BTU. Sí, está en unidades inglés. Bien. Igual que el UD, que no les dice específicamente allí en las unidades, pero están en unidades inglés. Porque en realidad eso ya le dice el texto, digamos. Bien, perfecto, profe. Siempre va a estar en la tabla, ¿no? O usted nos da como dato, digamos. Y depende cómo sea la situación problemática. Bien. Porque muchos de los problemas yo les daba el valor para que ustedes mínimamente calculen el área, porque quería que vean el área de transferencia de calor. En otro de los problemas ustedes tuvieron que ir a buscar de tabla, en otros de los problemas es verificar, entonces van cambiando. Pero eso es que es importante saber bien qué es lo que están haciendo. Claro, perfecto. Bien, profe. Bien, acá respondo otra de las consultas. Sí. Que esto también, a ver, recuerden que el hecho fijo, o sea, tiene distintos grados de compactación. Entonces podemos tener un grado normal, un grado compacto, diríamos, y un grado un poco más abierto, ¿sí? Por lo menos teníamos las gráficas para poder sacar cuánto estaba la porosidad con esos tres tipos de compactación. Normal, ¿sí? Si queremos decir denso y abierto, que es lo que me consultaban también en la evaluación, ¿sí? Que tenía que ver que ustedes tenían en el hecho fijo tres tipos de compactación. Entonces, si no era normal,
si ahí les decía flojo, era el abierto, ¿sí? Tampoco iba a ser el denso, porque el flojo no le quieres decir que es denso, ni tampoco es normal, ¿sí? Entonces, el equivalente a abierto sería el flojo, ¿no? Como dijo profe lo último, se le escuchó bajita. No, les decía allí que tenemos el hecho flojo, que sería el hecho abierto. Ah, sería ¿Ahí empaque me abierto, escucharon? digamos. Bueno, Sí, sería empaque el abierto, hecho que no viene el fijo gráfico. abierto. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, acá pregunta el diámetro, que era otra de las cuestiones de la evaluación, ¿sí? Que ustedes tenían la gráfica de los metros columna de agua y el caudal, ¿sí? Y acá tenían las gráficas de la bomba, ¿sí? Entonces, cada una de estas podían ser diferentes bombas, que es lo que nosotros teníamos en catálogo, o lo que yo también les marcaba, los diferentes diámetros. Entonces, si ustedes tenían un punto que le daban acá, por ejemplo, con caudal, ustedes tenían que marcar bien el caudal y tendrían que marcar bien los metros columna de agua, entonces la bomba que tenían que elegir era esta, que tenía este diámetro. O si en vez de darle el diámetro le daba el tipo de bomba en estas gráficas, entonces colocaban que correspondía a esa bomba. De esa manera sacaban, en este caso, el diámetro del impulsor, ¿no? Bien. Esto nos dice que Allí, es el sobredimensionamiento de la bomba, ¿no? sí, el diámetro del impulsor de la bomba. Bien, gracias, profe. Profe, una consulta. Sí, Daniela. Con respecto al trabajo práctico número 5, donde tenemos que ver por tabla el tema de la viscosidad, la densidad, y después la densidad tenemos que multiplicarlo por la densidad del agua. ¿A qué temperatura? Sí. O sea, ¿qué densidad tomamos como referencia del agua? ¿A qué temperatura? Sí, Porque yo ahora a la mayoría les dije que tomen, si es relativa, que tomen la densidad del agua a 4 grados centígrados, que era 1000 kilogramos. Que utilicen la densidad del agua a 4 grados centígrados para aquellas densidades relativas y densidades relativas que tengan. Ah, bien. Y después también tenemos que considerar ese problema, el que tiene mayor viscosidad, ¿pasaría por la coraza o por el tubo? Sí, nosotros dimos que acá, en realidad tampoco era, no todo es estricto, ¿sí? Pero siempre damos los lineamientos que si teníamos el que tiene mayor viscosidad, ¿sí? El más viscoso, como poner viscosidad mayor, es el que va a circular por la coraza. Y lo que indicábamos era que al tener mayor viscosidad el fluido, ¿sí? Tiene menor capacidad para transferir calor en lo que viene a ser la capa límite. Entonces, si yo lo coloco en la coraza, yo en la coraza tengo los deflectores. Entonces, eso hace que el fluido tenga mayor turbulencia. Y esa turbulencia sabemos que toda turbulencia va a mejorar la transferencia de calor. Entonces, por eso lo enviaba por la coraza. ¿Ya? Ese era uno de los criterios. Por allí no sé si más fuerte, pero era uno de los criterios. Y si en el programa, por ejemplo, no nos dice si considero si es cuadrado o triangular, o siempre nos va a decir, ¿no? Cuando haces diseño, vos lo definís, distribución. ¿sí? Pero cuando ya está el intercambiador, te tiene que indicar. Si es un intercambiador de coraza y tubo, te va a decir, bueno, el diámetro de la coraza, cuánto es,
el diámetro externo de los tubos está en BWG, cuánto es, cuánto número de tubos tiene, qué arreglos, ¿sí? Te va a indicar. Sí, si es triangular o cuadrada, que es la que nosotros manejamos. Después, con respecto habían, por ejemplo, algunos ejercicios. En uno consideraban, por ejemplo, la pérdida de fricción por succión y otra por descarga, y en la otra directamente solamente por succión. Eso era porque solo había una cañería con el mismo diámetro y en la otra eran con distintos diámetros, ¿no? Claro, lo que sucede es que usted, cuando yo le hice la resolución, ¿sí? Si la cañería tiene un diámetro de succión y tiene, generalmente, este diámetro es mayor que el de descarga, ¿sí? En general, entonces usted tiene que cargar un WF1 y un WF2, ¿sí? Si los diámetros acá, el diámetro tiene un diámetro 1, acá tiene un diámetro 2, entonces tiene que sacar un WF1 y un WF2, para la cañería tanto de succión como la que está de descarga. ¿Bien? Si ustedes lo que necesitan calcular es el WF. ¿Bien? Listo. ¿Por qué? Porque tienen dos diámetros. Ahora, si usted tiene que calcular el WF y el diámetro era el mismo tanto de succión como de descarga, no es necesario que hagan WF1 y WF2. Que trabajen con WF, ¿sí? Está bien. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser la misma acá. Si el diámetro es lo mismo, entonces acá también las velocidades van a ser la misma. Entonces, por lo tanto, los factores de fricción también van a ser los mismos de Fanning. Entonces, no era necesario, ¿sí? Ahora, si ustedes lo quieren hacer succión y descarga, lo pueden hacer, pero no por simplemente el hecho de que hay que hacer para succión y hay que hacer para descarga, sí o sí, sino porque después ustedes que en el problema puede ser que les diga, y bueno, calculen el PSH del sistema. Y entonces ustedes ya lo tienen calculado, porque para el PSH del sistema sí necesitamos solamente la succión. Pero si el problema no les dice, no es necesario dividirlo. Allí, Daniela. Sí. Después tenía otra consulta con respecto también al trabajo práctico 5, con respecto al factor FT. Por ejemplo, yo tenía la gráfica y a veces no me daba tan exacto en esas curvas. O sea, yo lo que tengo que aproximar nada más, ¿no? O sea, hacer medianamente como una curva media entre dos valores. Sí, si ustedes que tienen acá, bueno, acá en el eje X, ¿qué tienen? ¿AR o AS? AS. AS, y después tienen las curvas que son R. Si acá le dice, por ejemplo, que R es igual a 3 y acá tienen 1, y no tienen la de 2, entonces van a tener que hacer una imaginaria, ¿sí? Que sea la de 2, porque si le dio este valor y le dio R2, entonces van a tener que hacer una imaginaria y de ahí rebaten para obtener el valor de el FT. Gracias por sinceramente. Bien, allí Daniela. Allí me pregunta Sergio, en el caso allí de que se utiliza la tabla 9 de disposición de los espejos, ¿cuál será esa? Supongo que era donde están los intercambiadores, ¿no? A ver. Ah, bien, esa es la que la usamos para diseño, ¿no? Cuando ustedes tienen que elegir un intercambiador de calor. Sí. Y tienen que elegir allí con qué tubo van a comenzar, digamos, la iteración. Esa es la tabla 9, Sergio. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. En el punto 2 del parcial, bueno, ya que nos daba que era un empaque abierto y teníamos la esfericidad, ahí, bueno, sacábamos la porosidad y eso nos servía para determinar el volumen del lecho, que no, porque era el volumen de resina sobre Sí. uno en la porosidad. Ah, bien, bien. Sí.
Y el diámetro ya sería, ya teníamos eso que no, que era con los datos de la resina, que no, o No, el cómo era. diámetro lo sacas con la ecuación de continuidad. Lo expliqué hace Ah, rato. bien, bien, bien. Sí, sí, eso está. Comencé la consulta. Cuando estaba viendo la parte del hecho del punto 2, ahí también tenían que calcular el diámetro. Para cualquier tipo de conducto, le decía a ella, y si tienen que hacer ustedes esta ecuación, tómenla, que en destilación, por ejemplo, vamos a ver lo mismo. Se tienen caudal, la velocidad por el área. Recuerden que, por ejemplo, ahora en las torres de destilación, estaban viendo el último tema en la teoría, tienen un diámetro, el diámetro de la torre, y también van a hacer uso de esta expresión. Todo lo que sea cilíndrico, ustedes recuerdan que van a poder hacer uso de esa expresión, y si no es cilíndrico también, pero tienen que poner el área de flujo. Profe, Profe, sí, una consulta. Sergio. Respecto al caso de estudio de filtración continua, ¿podría explicar brevemente cómo sería el procedimiento del caso de estudio No, de filtración? yo le voy a explicar si usted tiene un planteo, porque ese caso ya lo vimos hace rato, o sea, tendrá que tener mínimamente consultas del caso. Porque si no, no voy a poder, tengo otras consultas acá que tengo que responder. Sí. profe, otra forma de poder sacar en el punto 2 del parcial podría haber sido sacar la velocidad de operación, y yo de ahí con la ecuación de continuidad y sacar el diámetro, y ya con el diámetro y a la fórmula de volumen, y bueno, obviamente previamente tendría que haber sacado el volumen de la resina y ahí sacar la altura, o sí tendríamos que Claro, usar la sí, lo fórmula. otro ya era matemático, tenían que hacer la primera interpretación y a partir de allí ya era ecuación de continuidad, sacar el diámetro y ecuación de volumen de un cilindro para sacar la altura. Claro. A lo que lleva, entonces el volumen de la resina era igual al volumen del lecho, o podría No, suponer eso. No. Bien, no, tendría que no, calcular no, así porque hay con el una volumen. porosidad. Ustedes recuerden que el hecho puede ser compacto, puede ser, o sea, normal, compacto o flojo. Bien. Entonces tenía que usar Entonces sí o sí siempre la está ecuación. afectada por la porosidad. Bien, tenía que usar la ecuación que está en el aula, que es volumen de leche igual a volumen de la resina, dividido 1 menos la porosidad, ¿no? Sí, exactamente. Bien, perfecto, profe. Gracias. Ok, bueno, acá respondo otra consulta que dice que si me pide calcular la presión necesaria de la bomba, ¿me pide W o me pide delta de P? Bueno, yo generalmente no se la solicito así, yo generalmente les digo cuál es la energía, si a usted le consultan cuál es la energía que usted necesita para el bombeo, o cuál es la energía que usted necesita para transportar el fluido desde un punto 1 a un punto 2, o sea, cuál es la energía que usted necesita, usted puede responder de diferentes maneras. Puede decir, bueno, si está con las unidades metro cuadrado por segundo cuadrado, puede decir, bueno, 15 metros cuadrados por segundo cuadrado. Esa es la energía que yo necesito. ¿Bien? Ahora, si ya están haciendo uso de técnicas de bomba, entonces usted ya sabe cómo convertir esto, que lo tiene que convertir en G, dividir en la gravedad, y le da los metros columna de agua. Entonces usted también puede decir, bueno, necesitamos 10 metros columna de agua para transportar el fluido desde el punto 1 al punto 2. Y si usted lo quiere expresar a estos 15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado como unidades de potencia, también lo puede hacer, ¿sí? Y tendrá acá los watts que necesita, ¿sí? Que necesita para transportar el fluido desde el punto 1 al punto número 2. Que estos watts se lo tiene que proporcionar bomba, ¿sí? En el caso de un fluido incompresible, se lo tiene que proporcionar una bomba, ¿sí?
De esa manera, yo les consulto a ustedes en la evaluación, o sea, cuánto es la energía, o directamente que tengan que graficar y elegir la bomba, y para eso tienen que hacer uso de esta. Y la otra cuestión es que ustedes, por allí capaz que iba la consulta, ¿sí? Que ustedes tienen la bomba, y ustedes tienen el fluido que está ingresando, y el fluido que está saliendo, ¿sí? Y acá, a la salida de la bomba, si ustedes colocan una bomba, significa que tienen una presión, que le va a ayudar a que su fluido vaya por acá, vaya por acá, vaya por acá, vaya por acá, ¿sí? Porque si no, no podrían, transportarlo al fluido toda la distancia que ustedes necesitan. Entonces, esta presión que tenemos acá es la presión a la salida de la bomba. Es la presión a la salida de la bomba, que yo necesito para que fluya todo mi fluido hasta determinado sector. Que obviamente va a tener que ser mayor que la presión que está a la salida del conducto, ¿sí? Si es la presión atmosférica, será mayor que esa presión. Esta presión se llama la presión a la salida de la bomba. Profe, ¿y eso representado en la ecuación se tomaría como la variación de las presiones o como la presión 1? Si nuestro punto 1 está antes de ingresar en la bomba y el punto 2 ya al final de la serie. Bueno, si vos querés tomar acá otro punto, también lo podés hacer. Esta sería la presión a la salida de la bomba y esta es la presión a la entrada. Obviamente que esta presión a la entrada tiene que ver con todo lo que está acá adelante, ¿sí? Si vos tenés esta presión acá de entrada y acá esta presión de salida, y acá en la bomba si tenés una caída de presión, que en general nosotros no la determinamos, pero hay una mínima, ¿sí? Pero se entiende que esta presión acá es superior a la de acá y que tiene que contrarrestar a todo lo que nosotros tengamos a la salida del circuito, o sea, nuestra descarga. Tiene que ser tal de que acá mínimamente tenga que llegar a la presión atmosférica, ¿sí? Y si ustedes tienen la duda, ustedes ya saben, esta es la presión de salida, esta es la presión de la bomba, acá a medida que el fluido va recorriendo, va perdiendo presión, ¿sí? Hasta que llegue al punto de descarga. Ustedes necesitan sacar en otro tramo cuánto es la caída de presión, y bueno, ustedes tienen la presión acá de salida, y acá le vamos a poner 2, y puede también calcular acá la caída de presión en este sector, que sería la presión 2. No me sale la P. Bueno, sería la presión 2 menos la presión de salida de la bomba, ¿sí? Bien, buenísimo, profe. Sí, 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 ahí entiendo el tema de cómo tomar la referencia. Bien, sí, lo importante es tratar de ver qué es lo... Y si ustedes alguna vez tienen, o sea, ustedes siempre se basan en los conceptos que ustedes tienen, más allá de lo que le cambien el nombre, por eso están muy asociados los nombres. Entonces, mínimamente, ustedes tienen que saber que hay cuestiones como la presión, la velocidad, los caudales, ¿sí? Que son parámetros que ustedes lo tienen que saber manejar y que en función de lo que les soliciten, ustedes tienen que responder. Y si tienen dudas, ustedes dicen, bueno, a ver, me está consultando esto, porque yo acá tengo una presión a la salida de la bomba, entonces en eso no, sí no lo puedo ahorrar, no puedo decir, acá yo sé que esa es la presión a la salida, y es la presión a la salida de la bomba, ¿sí? Y si me dicen cuál es la mayor presión, y es a la salida de la bomba, hay conceptos que sí lo tienen que saber y no se van a cambiar. Ahora, ¿qué le está solicitando?
determíneme la caída de presión a la salida de tantos metros. Y bueno, entonces ahí tendrá que hacer la diferencia de presión entre P2 y la presión de salida. Bien, buenísimo, profe, muchas gracias. Allí otras consultas, chicos. Profe, a mí se me había cortado cuando usted empezó a explicar algo sobre la velocidad de diseño, que para el agua teníamos 2 metros sobre segundo. ¿A qué se estaba refiriendo, profe? Ese me estaba Sí, acordando. la velocidad de diseño, si el fluido con el que vamos a trabajar es agua, que podemos tomar para elegir el diámetro de la cañería por segundo, por ejemplo. Y en todo caso, si es otro fluido, yo les daría la tablita para que ustedes lean y vean de acuerdo a la densidad del fluido qué velocidad de diseño más o menos les correspondería para que ustedes puedan calcular el diámetro de su cañería. Ah, bien, bien, profe. Eso es lo que había establecido. Bueno, allí preguntan del factor de conversión, eso es de mecánica, y el factor de conversión delta de grado centígrado, delta de grado Fahrenheit, y si no, lo ven en el MATCAT. ¿Sí? Profe, tenía otra duda. Sí, Si sí, tengo un equipo de lustrador donde hago la separación de los sólidos, sí. ¿tengo algún arreglo o algo para poder elegir Reynolds? Porque tengo que sacar el CD, digamos, y bueno, y con eso saco el Reynolds terminal y la velocidad terminal. ¿Tengo qué, Para me elegir dijo? ¿Cómo sé qué Reynolds tengo que elegir para sacar el factor CD, Ah, para digamos? hacer el procedimiento. Claro, o voy iterando hasta que me salga, o tengo que elegir alguno No, en no, particular. no. Usted, el Reynolds para hacer el procedimiento puede elegir el que usted necesite o requiera de acuerdo a la gráfica que tenga. ¿Sí? Ahora, después el Reynolds terminal o el Reynolds del sistema, eso es uno solo, digamos. Cualquiera sean los Claro, valores no, del Reynolds que tome el procedimiento. claro, obviamente. Yo digo el Obviamente, primer Reynolds que usamos. no sé a qué se refiere. O sea, tenemos los Reynolds del procedimiento que lo puede hacer de dos maneras diferentes. O sea, una es sugiriendo un Reynolds igual a 1 y hace todo el procedimiento, y el Reynolds igual a 10 y hace todo el procedimiento y obtiene la recta que le tiene que dar de un valor de recta dependiente -2, negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tiene los dos puntos, y estos Reynolds puede variar, usted puede ser que sea en vez de 1, puede hacer 0, 1, 10, para que le quede esta recta dentro de su gráfica de CD número de Reynolds, ¿sí? Para que les quede dentro, porque por ahí si usted elige, no le conviene porque si elige estos valores le da por acá y no puede obtener acá valores de lectura, son muy imprecisos, entonces por ahí le conviene elegir 0, 1 y 10 o 0, 1 y 1, por ejemplo. Pero una vez que ya esta recta de -2 corta su esfericidad, ¿sí? Corta la esfericidad, vamos a decir así, corta la esfericidad, usted allí ya saca el Reynolds terminal o del sistema, ¿sí? Ese Reynolds terminal o del sistema sí es igual a la velocidad por el diámetro, ¿por qué más? Ahí le digo. Bueno, yo tengo que la velocidad terminal, bueno, yo lo tengo despejado. Es Reynolds por la viscosidad sobre la densidad por el diámetro, ¿puede ser? Entonces sería la densidad, ¿no? Sí. No, pero el Reynolds en general el número dimensional. ProBD. Bien. Y de ahí ya usted puede despejar la velocidad terminal que tiene, ¿sí? Por eso acá le decía que sí, o el otro procedimiento que también está marcado en la parte teórica, que usted elija un solo número de Reynolds igual a 1, ¿sí? Que ya va a tener marcado, ¿sí? Y la pendiente ya la tenga acá.
la pendiente -2 establecida y se vaya moviendo con la gráfica nada más. Profe, ¿la pendiente siempre va a variar o usted puso -2 porque tiene que ser así? No, -2 es la de la ecuación. Sí. Siempre tiene que ser -2. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, acá me preguntan también respecto a cuando le piden la presión necesaria de la bomba. No, yo no lo solicito de esa manera. Bien, y después hacen la consulta del perfil de temperatura. Recuerden qué sucedía en el perfil de temperatura, qué graficaban en el perfil de temperatura. Ustedes tenían que graficar la longitud, ¿sí?, versus la temperatura. Y dependía de cómo, dependía si estaba en contracorriente o no, recuerden, ¿no? Entonces tenían un fluido que se calentaba, o un fluido caliente que se enfriaba, ¿sí?, y un fluido que se calentaba, ¿sí? Entonces usted tendría que poner la temperatura, si está en contracorriente, ¿sí?, las temperaturas de cada uno de los fluidos. Y después, recuerden que el intercambiador, esto era en el de doble tubo, ¿no? En el intercambiador de coraza y tubo, ¿qué sucedía? Tenían paralelo y en contracorriente, ¿no? O sea, tenían el mismo sentido en un momento y en otro momento estaban en contracorriente los fluidos. Entonces, eso se lo tenía que hacer notar acá. ¿Quién era el que estaba circulando por los tubos y quién estaba circulando por la coraza? ¿Sí? Necesitaba saber qué fluido, más allá de quién circula por los tubos, quién circula por la coraza, es decir, qué fluido, ¿sí?, qué fluido es el caliente y qué fluido es el frío, ¿no? Entonces, si el fluido frío solamente es el que se va a calentar, hace un solo recorrido por un solo paso, y en cambio el fluido caliente, ¿sí?, tiene varios pasos, ustedes tenían que ir y volver, ¿sí? En un sector tenían en contracorriente y en otro sector tenían en paralelo. Entonces, esas son las gráficas del perfil de temperatura. Entonces, lo que sí tienen que seleccionar acá es el fluido caliente y quién es el fluido frío. Y ver quién está, si el fluido frío está recorriendo un solo paso, por ejemplo, por la coraza, será 1. ¿Sí? Y si el fluido caliente paso, entonces tendremos que el fluido caliente venir por acá y después va hacia acá. ¿Bien? Dependiendo de cómo ustedes tengan los recorridos. Perdón, ahí no se vio desde dónde hacia dónde indicó. Por ejemplo, el fluido frío, ¿no? Sí, sí, sí. Este tiene que aumentar su temperatura hasta un determinado valor, ¿sí? Y el fluido caliente tiene que disminuir su temperatura. Si lo haría en contracorriente, vendría en esta gama, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Claro, claro. Sí, perfecto. Bien, sería en contracorriente, vendría para acá. Vamos a decir que es el fluido caliente. Ahora, ¿qué sucede? Pero acá el fluido frío está haciendo un solo paso y el fluido caliente está en contracorriente puro. Pero en los intercambiadores de coraza y tubo, ¿qué sucedía? Nosotros, dependiendo del fluido, puede ser que este fluido frío esté circulando por la coraza
y tenga un solo paso por la coraza, ¿sí? Un solo paso por la coraza y está bien graficado. Pero en este caso, que si el fluido, que es este que está acá, el fluido caliente, tiene 2 pasos por los tubos, ¿sí? 2 pasos por los tubos, 2 pasos por los tubos, entonces acá no, porque yo estoy solamente haciendo un solo paso. ¿Sí? Tendría que graficar nuevamente otro paso. Bien, 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 bien. Entendido, profe. Profe, entonces Ok. sería Allí, 1, 2, ¿no? Esa configuración. sí, sería exactamente, sería 1, 2. Y entonces en el gráfico, la flecha del fluido caliente también iría hacia un lado y volvería. O sea, Claro, exactamente, vuelve, para que sean los 2 pasos. Buen día, profe. Entonces ahí quedarían 2 flechas paralelas. Digo, 3 flechas y 2 Sí, paralelas. 3 flechas. Sí. Ah, bien, gracias. Sí, nada más que recuerden que esta es la final, la de temperatura, o sea que ustedes esta la tendrían que, si comienza acá, tendría que llegar hasta ahí, ¿sí? ¿Ve? Entonces, acá tendrán el fluido caliente, vienen para acá y vuelven hacia acá, que es porque esta es la temperatura final a la que llegaría el fluido caliente. Profe, disculpe, no se puede ver, no sé si mis compañeros pueden, pero como que se tildó la No, pantalla, solamente estoy no puedo indicando, recorrer. acá está, esta es en contracorriente si fuese puro. Si tienen los 2 pasos, vendrían, porque esta es la temperatura final, eso se están viendo, ¿no? La temperatura final con la que estaría ingresando el fluido, perdón, saliendo el fluido caliente, ¿sí? A donde yo estoy marcando. Sí, se ve un O punto sea que rojo. ustedes no pueden, si ustedes vienen y marca así y vuelve, baja acá, no, porque este es su punto final, ¿se entiende? Bien, o sea, habría que hacer una flecha más arriba de la que está graficada, que salga Claro, de derecha a exactamente. izquierda. Y llegue hasta ahí. ¿La puede graficar, profe? Así me quedo segura. Sí, ahí está, mira. De acá, más o menos, de ahí hasta ahí, y de acá hasta acá, yo para no mezclar, ¿sí? Hasta acá. No, es que no se ve su pulsor. ¿No no se se ve? ve el puntero, no se ve, profe. ¿Dónde se ve el puntero? Ahora. Ahora Ahí sí, recién se el ve que punto se está rojo. moviendo. Es un lapicito. ¿Lo ven el lapicito? Se ve un No punto se ve un rojo. punto rojo, no se ve un lápiz. Bueno, ahora ven que yo me estoy moviendo con el punto rojo. Sí, profe. A ver, esperen, que ahora sí me fui. Ahora sí me fui de verde. A ver, ahora sí. ¿Bien? ¿Ahora ven mi punto rojo cómo estoy marcando? Sí, profe. Bien, ¿ves? Hasta ahí lo que vos dijiste, Lucero, ¿sí? Y de ahí llego hasta acá. Esa es la temperatura con la que saldría el fluido caliente. Bien, profe, gracias. Es decir, que la flecha de abajo tiene que quedar en contracorriente con la fría. Sí, en un momento en contracorriente y en otro momento en paralelo. Claro. Profe, el delta T medio logarítmico en caso de intercambiador de coraza y tubo, eh, generalmente se toma el que es a contracorriente. Sí, es el ¿Cómo contracorriente que le tenés que afectar por el factor de delta T. Perdón, FT. FT? Bien.
Profe, alguna vez yo ya le hice esta consulta, pero no me quedó claro cuando yo quiero calcular el UD y, por ejemplo, para el punto 3 del trabajo 5, yo puedo calcular de dos maneras mi viscosidad. O la puedo calcular o bien, claro, la calculé y me daba, por ejemplo, 2,1, o bien en la tabla del UD me figuraba mi fluido, en la parte de abajo me figuraba, entonces yo podía decir cuál era el rango de la viscosidad. Entonces, yo no sé qué es lo que tiene más prioridad, mi cálculo de viscosidad o que en la tabla esté nombrado cuánto es el rango. A ver, si vos tenés que seleccionar un UD primero, porque estás diseñando, ¿sí? Entonces vos vas a la tabla, estás diseñando y vas a la tabla, ¿sí? Es la tabla que vos tenés acá. A ver, si la puedo compartir. Si vos estás diseñando, no conoces. Entonces, podemos ir a la tabla. A ver, ¿dónde está? Acá. A ver, sí. Bien. Ahí les muestro la tabla. Un ratito que nos muestre la tabla. Ahí está. Bien. Entonces, vos para entrar a esta tabla, primero tenés que ver qué fluidos Todavía no tenés. se ve. ¿Bien? ¿Ahí Ahora se ve? sí, ahora sí. Bueno, entonces para entrar a esta tabla, si vos tenés que diseñar y tenés que elegir un UD, ¿sí? Que ya tenés que diseñar, ¿no? No es lo mismo que lo que vos me decías calcular, porque vos cuando calculás es porque vos ya tenés un intercambiador de calor, ¿sí? Vos querés ver cómo va a estar el RD. Bien, entonces lo primero que tenés que hacer es ver qué fluidos tenés. Bueno, si tenés agua y agua no hay mucho problema, ¿sí? ¿Es lo mismo, Pero profe, que diga luego agua potable y agua industrial? Ahí ya referimos a sí, agua. sí, lo está manejando de la misma manera acá. Mientras Ahí. que circule agua por el intercambiador de calor en los, uno sea el fluido caliente y el otro sea el fluido frío, ¿no? Bien. Lo que sí luego vos tenés esto que te dice sustancias ligeras y sustancia orgánica ligera. Entonces, vos allí es cuando decís, bueno, ¿y cuándo elijo esta? ¿Cuándo elijo esta o esta? Entonces, acá abajo en la tabla lo que te dice es que veas las viscosidades que tenés. Entonces, vos vas ahí a calcular las viscosidades para tu fluido, ¿sí? Principalmente. Vos la viscosidad, si vos tenés el fluido, la podés determinar, ¿no? Entonces, si tu fluido te da que tu viscosidad en ambos fluidos es menor a 0,5, ¿sí? Menor a 0,5, entonces vos entrás con lo que viene a ser sustancias ligeras y sustancias ligeras. Ambos, ¿no? Te da menor a 0,5. Si ambos te dan entre 0,5 y 1, entonces te vas a la sustancia orgánica media, que sería esta, ¿sí? Media y media. Ahora, si uno de los fluidos te dio ligero, que es menor a 0,5, será esta, si tu fluido caliente, por ejemplo, y el otro te dio mayor a 1. Te dio mayor a 1 centipoide, estoy hablando, ¿no? Entonces, esa sustancia orgánica es pesada. Entonces elegirás ligera y orgánica pesada. ¿Bien? Esas serían las combinaciones. Entonces, y desde acá elegir el UD que te dé menor área de transferencia de calor que vos vas a utilizar en tu diseño. Esa sería la manera de hacer uso de la tabla. Luego me han preguntado que creo que uno de los problemas, ¿sí? Una de las sustancias le daba, creo que ligera, ¿sí? Le daba ligera y la otra le daba media. Y no había ligera media acá. Entonces, ligera, acá hay ligera, ligera, media, media, pesada, pesada.
ligera pesada, y no les daba ligera media. Entonces, les decías, ¿quién estaba más cerca del otro rango? O sea, si por ejemplo, si era ligera media, esa media se acercaba más a ser ligera o más a ser pesada. Entonces, si era más al ser ligera, entonces podían elegir ligera, ligera. Ahora, si esa media se acercaba más a ser pesada, entonces podían elegir una ligera, pesada, que iba a ser uno de los criterios. Ese era uno de los problemas que le había dado. Porque sacaban creo que un centipoide de 0,6 centipoide, algo así, que era una media, digamos. Pero que estaba más cerca de la ligera. Ah, bien, profe, entonces cuando haya duda, ahí sí tengo que ir a calcular la viscosidad como para decidir. Siempre tenés que, para entrar, acá a la tabla, siempre tenés que determinar la viscosidad. Ah, esa era mi pregunta, porque por ejemplo, en un fluido que era destilado, que figura ahí como pesado, a ver, ¿dónde está? Sí, que era mayor a 1. Yo no sabía que era el destilado, pertenecía a la orgánica pesada, entonces calculé la viscosidad, me dio 2.1, entonces voy a la última opción, que es sustancias orgánicas pesadas. Sí. Bien, y el otro me daba, por ejemplo, una sustancia media, pero porque yo no tenía cómo calcular la viscosidad porque no me figuraba nada en las tablas de viscosidades, en el aceite absorbedor. Creo que allí era de los API, porque los dos tenían los mismos API. 35, Sí, los dos si no tienen. recuerdo, 35 API, Ajá. y yo ahí les dije que con esos 35 API solamente que cambien la velocidad media para calcular su viscosidad. Porque uno seguro es fluido caliente y el otro es fluido frío. Entonces, la caracterización de lo destilado está de acuerdo a los API. Entonces podían utilizar los 35 API nada más que para un fluido, a la temperatura media del fluido, y el otro fluido su temperatura media, que iba a variar, digamos, ahí la viscosidad. Para uno uso la promedio y para la otra... También, nada más que uno es fluido caliente y el otro es fluido frío, tienen diferentes temperaturas medias. Ah, claro, es que el problema acá se hacía porque tenía que encontrar mi T2. Pero igual, de todas maneras, lo encontré. Sí, y a partir de allí, sí. Entonces, profe, considero, si los dos dice 35 API, considero la misma línea, solamente que voy a tener distintas temperaturas. Claro, y te va a dar diferentes viscosidades. Ah, bien. Bien, entonces con mis viscosidades calculadas, entro recién a la tabla en la parte de acá abajo. Exactamente, sí. Bien. Exactamente. Bien, profe. Y por Esto ejemplo, para ahí cuando estás haciendo diseño, ¿no? Eso que quede sí. claro. Profe, ahí cuando dice agua, ahí dice 250, 500, ¿verdad? Sí. Y, por Sí. ejemplo, que me dé, en el caso de que me dé, no sé cualquiera, por ejemplo, el rango entre 20 y 60, ¿saco la mitad? No, acá yo les decía que pues si están haciendo diseño pueden elegir el mayor para que les dé el área de transferencia de calor menor. Sí. Entonces ese sería el criterio. Ah, listo. Bueno, profe, gracias. Profe, si tomamos el menor, o sea, ¿no sería válido tomar este? Es que el área se le va a ser mayor. El área de transferencia de calor. Si usted después explica Claro. por qué tomaría, ¿por qué elegiría el menor? O sea, acá elegimos el mayor para que nos dé el área de transferencia de calor menor. ¿Por qué elegiría el menor? Podría ser por una cuestión de seguridad. No, bueno. Para asegurar, digamos, que esa área cumpla, digamos. Sí, también O sea, podría ser, tendría que ver el problema completo, pero sí, si usted quiere sobredimensionar, también puede sobredimensionar.
sobredimensionar desde el inicio. La cuestión es que después le den las caídas de presión, entonces por eso es. Pero sí, podría ser también una manera de tomarlo. Profe, usted dijo de que si es de diseño, entonces tomamos el mayor, el UDEC, ¿no? Sí. Bien, bien. Y si no fuera de diseño, ahí tendríamos que calcular directamente el UDEC. Claro, por eso yo les hacía la referencia, que también le hice en la anterior consulta, las diferentes maneras de ocupar el cubo. Bien, Está bien, gracias, profe. bueno, ya vamos cerrando acá las consultas, chicos. Me dice, buenos días, profe, para el intercambiador de doble tubo también usamos el criterio de la viscosidad para determinar qué fluido circula por el ángulo. Sí, se puede hacer el mismo. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, yo les decía acá que el de la coraza tenemos deflectores. En uno de doble tubo no tienen los deflectores. Entonces, por eso también se utiliza para fluidos con altas viscosidades. Entonces, el criterio está más para lo que viene a ser coraza y tubo, ¿sí? Por ahí en un doble tubo lo que utilizamos es el tema de que por dentro de los tubos circule el fluido caliente para no perder energía en la parte externa, ¿no? Del intercambiador, de la horquilla. Y el otro de los criterios que también manejábamos era el tema de que por los tubos se limpiaba mejor, digamos, que limpiar por el ánulo. Entonces, por ahí si el fluido que está más sucio lo pasamos por el tubo. Y así, Profe, bueno, yo les marqué esos 3 criterios, diríamos, pero hay muchos criterios, hay otros criterios que tienen que ver con la corrosión del fluido, entonces pasa también por los tubos. Sí, ahí estaban consultando. sí, entonces, profe, ¿cuál sería el criterio más usual para ver cuál pasa por los tubos? Los que les marqué, o sea, para intercambiador de doble tubo, el que marqué, por lo menos en la práctica, ¿no? Pues cuando ustedes vayan a ver teoría, también vean los otros criterios que tienen. Como le marqué esto del corrosivo, que circula por los tubos, por ejemplo. Bueno, voy cerrando, chicos, la consulta. Bien, me dicen acá, bueno, que tiene que ver con... Dice, sólido remanente. Sí, hay una cuestión con el sólido remanente, a ver, veamos acá. No, no tengo más hojas. Voy a borrar alguna de estas. ¿Esta? Bueno. Ahí se borró algo. Bien. Recuerden que ustedes en la separación de partículas, ¿sí? Que eran los elutreadores, el equipo que nosotros vimos, tenían las gráficas de velocidades terminales de los diferentes sólidos. ¿Bien? Entonces ustedes graficaban la velocidad terminal y respecto al diámetro. Entonces tenían la curva de uno de los sólidos y la curva del otro de los sólidos. Y ese diámetro estaba en un diámetro 1, un diámetro menor, y terminaba en un diámetro superior, vamos a decir, de 4. Dentro de esta, de 1 y de 4, teníamos un rango de diámetros.
Entonces nosotros teníamos que encontrar las diferentes velocidades terminales para poder separar y poder hacer uso de lutreadores o también de tamices, ¿no? Entonces lo que hacíamos era seleccionar el diámetro mayor, por ejemplo, de la partícula acá, de esta parte de este sólido, ¿sí? Y acá nos daba una determinada velocidad terminal, ¿sí? Una determinada velocidad, que es la que yo colocaba en el lutreador, y lo que estaba por acá era arrastrado, y lo que estaba por acá, ¿qué pasaba? Esto, lo que tenían arriba, ¿se sedimentaba o era arrastrado? Lo que tenía por arriba de la velocidad terminal del sólido, o sea, este sólido que tenemos acá. Sedimenta, sería el más pesado. Esto sedimentaba y todo lo que tengo acá era arrastrado. ¿Bien? Si yo solamente dispongo de un solo elutreador, que le voy a poner esta velocidad terminal, ¿sí? Yo voy a poder separar acá este componente que sería el más pesado, que tendríamos acá el A, ¿sí? El componente A. Entonces yo podría separar el A puro, una determinada cantidad, que iría desde este D, ¿sí? Hasta el mayor diámetro, podría separarlo, ¿sí? Y luego, si yo tendría un solo elutrador, todo lo que queda sería el remanente. El remanente sería desde D1, del sólido que tengo A, del sólido A, y acá el sólido B, del sólido A de D1 a D, y del el sólido B todo, desde D1 a D4. ¿Sí? Serían los remanentes, porque no lo pude separar, ¿sí? Porque tenía un solo elutrador. Ahora, si yo tengo dos elutradores, entonces puedo elegir otra velocidad, ¿sí? Que es la del diámetro menor. Y tengo esta otra velocidad terminal acá, y me da otro diámetro por este sector. 2 y 3. Bien, entonces yo acá también pude separar B, puro, ¿sí? Esto ha sido arrastrado. Y en este caso, ya mi remanente sería A, lo que estoy marcando, lo que ustedes están viendo, y B, lo otro que estoy marcando, desde los diámetros correspondientes. Y ese sería mi remanente. Si ahora yo cuento con un tamiz, o puedo, si estoy diseñando, yo puedo seguir. Entonces en ningún momento me va a quedar, o sea, casi no me va a quedar remanente, porque yo puedo poner un diámetro, una malla con un determinado diámetro en este sector y ya separo a ambos componentes puros, ¿bien? Pero si yo solamente tengo lutreadores para trabajar, y bueno, el remanente que me quedó con el lutreador sería esto y esto. Eso sería allí el sólido remanente. Bueno, chicos, los voy dejando. No sé si tienen alguna consulta más, así la respondo. Bueno, ahí paro la grabación, que van a poder contar con la grabación. Y mañana, recuerden, de una sola hoja, que es lo que les repetí a todos, lo que tenían y media, solamente una hoja de ambas caras, ¿sí? Revean ese tema de las ecuaciones que ustedes tengan. Y por otra parte, una hoja de lo que viene a ser conversiones. Tengan en cuenta las conversiones, revisen bien allí las conversiones, ¿sí? Y después, bueno, todas las tablas que requieran, que no tienen que estar marcadas ni escritas, ¿sí? Por allí los gráficos, bueno, tienen por allí una que otra demarcación, pero no que estén identificados todas las variables, ¿no?
Bueno, nos estamos viendo mañana, chicos. Gracias, profe. Bueno, Sergio, traten de concentrarse en las ideas, porque de eso se va a tratar la evaluación, ¿sí? No tanto en donde ustedes vayan y calculen, calculen, calculen y no sepan qué es lo que están haciendo y buscar el disponible y la ecuación como nos pasó en el NPCH, ¿no? De tener bien qué es lo que ¿Cómo están que? haciendo, no va a ser súper largo, pero van a poder resolverlo. Ok. ¿Cuántos ejercicios van a hacer, profe? Son 2 problemas, Natalia. Sí, los puse ahí en la página, está, porque para que todos sepan, se los puse en la página. Está en el aula virtual, el número de problemas y el horario también. Y la cantidad de tiempo. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Bueno, Natalia, bueno, Sergio, nos estamos viendo el resto. Recuerden que también son los 10 minutos de tolerancia. Y si no, bueno, ya no podemos entrar a la evaluación, ¿no? Profe, una última preguntita. Tanto para los intercambiadores de doble tubo como la de coraza y tubo, el mismo criterio de que tiene que ser de menor a 10 libras fuerza sobre pulgada, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta mañana.